ECO 360. Muy buenas noches. Iniciamos ya el análisis de las informaciones más importantes del plano local y del plano internacional. Veamos qué tenemos en nuestro Top 5 para esta noche. En el número 5 vamos a hablar de diputados éticos. Vamos a hablar de ética en la Asamblea, porque tenemos aquí a uno de los propulsores del Código de Ética Parlamentario. Funcionarios responsables. También vamos a conversar de este tema con don Elías Castillo, que nos va a acompañar hablando de este nuevo anteproyecto de ley para responsabilidad para los funcionarios que causen daños al Estado. Ampliación del canal, vamos a estar hablando con don Alberto Alemán Subieta, que va a estar esta noche con nosotros, de la ampliación del canal, cómo va el proyecto, cuáles son sus perspectivas al respecto, y con él también vamos a hablar un poco de los retos que tiene el país y de la coyuntura política luego de las elecciones del 4 de mayo. Recuerde que usted a lo largo de ECO 360 puede escribirnos al @EcoTVPanamá y utilizar el hashtag ECO 360. Nos acompaña esta noche el diputado Elías Castillo. ¿Cómo está usted? Buenas noches, mi saludo, licenciado. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias por la invitación y le felicito por este bonito estudio. Gracias, gracias. Y el gran programa, además. Parte del mandato o parte de la interpretación que muchos panameños hacemos del mandato que el pueblo depositó en las urnas era que las cosas se empezaran a hacer bien o que algunas cosas que no se han hecho bien se empiecen a corregir, como que la gente empieza a cansarse un poco de malas conductas. El diputado Adolfo Valderrama, en su discurso en el Rommel Fernández el 1 de julio, habló de retomar el Código de Ética Parlamentario, iniciativa que fue precisamente aprobada durante una presidencia de Elías Castillo. La Asamblea Nacional de Diputados puede cambiar, don Elías Castillo. Si nos lo proponemos, si no es una misión fácil, pero siento que hemos llegado, y yo lo planteaba el primer día de sesiones, de que llegamos con un compromiso con el electorado y que no podemos olvidarlo. Es decir, muchas fueron las ofertas, los compromisos, y en consecuencia hay que honrarlos. De manera que, y uno de ellos es la asistencia a la Asamblea, la participación, y el otro es también la participación en las comisiones de trabajo, que es el laboratorio, que genera los proyectos, discute en primer debate y que es donde se hacen las consultas, además de los sectores que se puedan sentir interesados o afectados sobre la materia. El Código de Ética habla de asistencia y puntualidad, no solo al Pleno, sino en comisiones. Es correcto. ¿Cómo aplicamos esto? Para empezar, te cuento que no fue una tarea fácil. Por 4 años consecutivos había presentado ese proyecto de nueva forma, que me le dieran el impulso legislativo, y fue cuando estuve de presidente de la Asamblea, creo que fue como acto de respeto pues hacia mi persona en la ostentación del cargo, que me lo aprobaron, pero desfigurado. Consecutivos. Dime. 4 periodos consecutivos anteriores, sí, periodos legislativos. 4 años consecutivos. 4 años consecutivos. Sí, consecutivos había presentado el proyecto. Y en el quinto logré que me lo aprobaran, pero desfigurado, desdibujado. Es decir, muchas de las normas que se planteaban en cuanto a la conducta se refiere de las diputadas y diputados principales y suplentes fueron disminuidas. Igual el tema ese de el regular el ausentismo de la Asamblea. No es lo suficiente. Yo creo que hay que incorporarle algunos elementos adicionales porque la Asamblea apenas que inicia y ya empieza a notarse un poco la ausencia. Ya un día tuvimos que iniciarnos con un quórum deliberativo, de manera que yo creo que esto... El reglamento interno, y me corrige si me equivoco, prevé que cuando no se logra quórum, los diputados que no asistan al Pleno se les puede descontar el salario. ¿Eso es así? Si no se logra el quórum. Si no se logra el quórum. ¿Eso por qué no se aplica? Si el reglamento interno es una ley de la República. Bueno, normalmente se ha garantizado el quórum. De manera que no ha afectado ese punto de vista, pero yo creo que hay que ir mucho más allá. Hay que ir a la inasistencia, porque es que cada principal tiene su suplente. En consecuencia, claro, la curul siempre debe estar ocupada. Yo creo que por ahí apareció en un medio previo a las elecciones de que mi curul no registraba una sola ausencia en la Asamblea Nacional. Creo que hicieron un listado, ¿no? Es correcto, es correcto. No, y lo felicitamos por eso, porque sí, definitivamente
en el mar de ausentismo es que positivo. Si fui proponente de ese proyecto, que hoy es código ley de la República, entonces tenemos que honrarlo en lo posible. El diputado Valderrama lo trae de vuelta a la mesa en su discurso. ¿Cree que o sea, qué posibilidades hay de que este código de ética pueda tener un efecto real? Es una intención, porque no tiene muchos dientes. Es una intención positiva de parte de él. La Asamblea está renovada en un alto porcentaje, de manera que yo espero que todo el discurso que se dio en aras de generar caras nuevas y todo aquello pueda contribuir a que ese compromiso se logre honrar. El tema de las licencias para ejercer el derecho, ¿usted encuentra conflicto de interés allí? Independientemente de lo que prevén las normas. Bueno, usted tiene muchos años allí como para haberse formado. La verdad es que durante los 5 quinquenios anteriores, uno de los primeros actos de la Asamblea siempre ha sido el conceder esa licencia para actuar. Yo siento que eso debe tener un límite. Los colegas diputados alegan el sentido de que, bueno, el médico pueda seguir atendiendo a su paciente, el ingeniero puede seguir haciendo una carretera, y por qué, si esa es nuestra profesión, no podemos atender un tema de un caso en una correduría de un elector, de una persona o de la comunidad, por un problema de notificación. Algunas de esas cosas plantean. Yo lo que siento es que el estar litigando profesionalmente deja un tanto que decir. Cambiemos un poco el tema porque quiero hablar también de gobernabilidad, que tiene que ver porque se están negociando muchas cosas, se están conformando, creo que 13 de 15 comisiones ya conformadas. Ya están queda el signo de interrogación todavía la comisión de presupuesto. Y la de comercio. Sí, pero obviamente la de presupuesto de gran importancia. Están integradas, pero no se ha logrado establecer el acuerdo para la conformación de la directiva. ¿Está afectando el problema del PRD en la finalización de esos acuerdos? Por supuesto que sí, y es lamentable que el partido histórico, un partido que se inicia de una manera doctrinaria, hoy se esté desdibujando. Creo que estamos generando el tema de discusión y de comentario en todos los corrillos a través de todos los medios. ¿Contra quién está peleando el PRD? ¿Contra un fenómeno de disidencias internas o contra Ricardo Martinelli dentro del PRD? Hay corrientes internas y el partido está penetrado. Penosamente está penetrado, se venía dando incluso en la bancada. Bueno, primero se generaron lo que se denominó los tránsfugos, una cantidad, luego algunos que se habla de que pudieron mantener vínculos con el partido y el presidente, y pareciera que todavía hay algún nivel de injerencia, y eso sería lamentable de ser cierto. Su nombre fue mencionado como una posibilidad para la presidencia de la Asamblea días antes de concretarse el acuerdo de gobernabilidad. Sí. ¿Qué pasó? No, yo no tuve las aspiraciones, yo siempre dije creo que no lo escuché podía, diciendo eso mismo. Siempre lo estuve aclarando, de que yo no podía poner la carreta delante de los bueyes, porque si no se había llegado a un acuerdo de legislativo, mal podíamos estar aspirando a la presidencia, como efecto ocurrió, que no se logró la presidencia para nuestra bancada, producto de la división. La bancada presenta dos grupos, dos bandos, que hasta ahora no se han podido dar una unificación. Hemos querido, se han planteado algunos esfuerzos. Siento que el candidato y exsecretario general debió colaborar de otra forma y no el estimular a un sector en contra del otro y que eso se profundizase. Dejó el rancho ardiendo. Eso pasó en el quinquenio anterior. El último año la bancada, al escoger al jefe de bancada, se dio una crisis, que eso fue en un restaurante, y durante un año la bancada no pudo reunirse. Y entonces, de nuevo, inicia la Asamblea con un panorama muy similar. Eso es lamentable. Si hay tanta división e incluso manos, como usted dice, dentro del PRD, penetración, esto no se arregla con conversaciones o con reconstrucciones de diálogo. Obviamente hay que dialogar, pero yo creo que hay ciertas decisiones radicales que tomar. No radicales. Sí, lo que ocurre es que yo siento que esto es un poco como el padre que levanta una empresa o actividades y luego las delega en sus hijos. Y entonces ve que los hijos están dejando perder las empresas, están bajando la rentabilidad, todo aquello. Y entonces él tiene que retomar para salvar el núcleo familiar con su patrimonio. Entonces aquí ocurre algo y alguien tiene que salir. Veo algunos expresidentes haciendo un esfuerzo. Eso le iba a preguntar. Veo algunos expresidentes porque dos de ellos fueron secretarios generales y presidentes posinvasión.
De manera que siento que ellos pueden contribuir en buena forma y otra gente que se ha sumado en este esfuerzo, pero también hay que darle un poco de calor de abajo hacia arriba. Es decir, no solo el mensaje superior, sino que también en las bases se genere, y pienso que se viene dando ya una dinámica que ojalá podamos encaminarla por el camino correcto. Estamos conversando con don Elías Castillo sobre varios temas, pero ahora vamos a dar una vuelta al mundo. Así es, amigos televidentes, vamos a iniciar nuestra vuelta al mundo hablando de Israel porque tengo que contarles que entre este miércoles y jueves al menos 20 personas murieron en lo que ha sido hasta ahora la más mortífera jornada desde el inicio de la ofensiva israelí, según fuentes palestinas. Entre ellas murieron 5 niños, 3 mujeres, en una casa y en un café donde estaban viendo precisamente el Mundial. Israel, que tiene como principio avisar usualmente por teléfono antes de tocar un objetivo donde hay civiles para que se vayan, lamentó a través de un vocero del ejército estas muertes no deseadas y hasta la fecha se habla de 17 personas fallecidas. Muy lamentable lo que ocurre en Israel. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a trasladar a Brasil, porque allí la presidenta de este país, Dilma Rousseff, dijo que así como todos los brasileños, ella está muy triste con la derrota. Esto lo manifestó en su cuenta de Twitter poco después del partido ante Alemania por 7-1, el peor resultado de la historia. En efecto, Rousseff y su Partido de los Trabajadores afrontarán el próximo 5 de octubre unas cruciales elecciones presidenciales cuyas encuestas la favorecían hasta la semana pasada, pero que tras la apabullante goleada de ese día se le salió la situación de sus manos. El pueblo brasileño está pidiendo que, bueno, luego de que se terminó el Mundial, ahora en realidad enfrente los problemas económicos que está atravesando Brasil. Y vamos a hablar ahora de las historias de los inmigrantes y tenemos el testimonio precisamente de una joven guatemalteca. Vamos a escucharlo de inmediato. Petrona trajo ilegalmente a su hijo, Rudy, a Estados Unidos, no solo para tener una mejor vida, sino para tener la oportunidad de vivir con seguridad. Ajá, juntos, sí, quiero vivir juntos. Las pandillas guatemaltecas la amenazaron con secuestrar a su hijito a menos que ellas les pagara. Las pandillas guatemaltecas se financian con drogas y secuestros. Son los gobernantes de facto de algunas poblaciones. Nos cuenta que ya le han roto las 2 piernas a su padre y que han matado a otro niño de la familia. Por eso escapó. Hace 2 semanas le pagó $200 a un guía para que la llevase a la frontera con Estados Unidos, pero la detuvieron poco después de cruzar un río a Texas. Ella y su hijo se unieron a miles de otras madres y niños en estos atestados centros de detención. Decenas de miles más cruzarán las fronteras ilegalmente este año. Para hacerle frente al influjo de centroamericanos como Petrona, el gobierno la envió por avión a El Centro con otras 100 personas. Fueron transportadas por autobús al centro de la patrulla fronteriza para tomarles huellas digitales, fotos y darles una citación para comparecer ante un tribunal. El tribunal en el cual comparecerá Petrona es en el estado de Washington, donde vive su marido. Espera en un refugio hasta que viaje al norte, donde está su esposo, que tampoco está en el país legalmente. Petrona nos dice que huyó de Guatemala hace un año porque las pandillas trataron de matarlo. Tengo a 2 personas que se van a Washington, una que se va a Nebraska. Neighborhood House, el refugio sin fines de lucro que alberga a las mujeres y a los niños, dice que todos los inmigrantes indocumentados a quienes ayuda se irán de California en autobuses pagados por sus familias. Queramos o no, están aquí. El alcalde entrante del centro dice que a diferencia de Murrieta, donde se han visto manifestaciones muy desagradables contra los inmigrantes indocumentados que llegaron a su estación de la patrulla fronteriza, esta ciudad los ayudará. Lo que les suceda es algo que tendrán que decidir los jueces federales. No depende de nosotros. A nosotros nos incumbe ofrecerles un ambiente seguro. No puedes regresar. Así le den o no la bienvenida en Estados Unidos, al menos su hijo estará vivo, aunque sea en las sombras. Entonces, ¿qué le queda por delante? Tiene una fecha de comparecencia ante un juez en el estado de Washington. ¿Se presentará? No nos quiso responder esa pregunta. La organización sin fines de lucro que está ayudando a los inmigrantes indocumentados dice que piensa que la mayoría sí va a comparecer ante un juez. Pero los que se oponen dicen que pensarlo es ingenuo. Si ya está en el país, ¿por qué se iban a arriesgar a que los deporten? El riesgo es demasiado alto. Kyun La, CNN.
Bueno, muchísimas gracias a nuestros colegas de CNN y así como Petrona, muchos ven a Estados Unidos como ese sueño americano y precisamente tema analizado ayer aquí en ECO 360. Vuelvo contigo, Ricardo. Hay que seguir dándole seguimiento a esta crisis humanitaria en la frontera entre México y los Estados Unidos, con los inmigrantes viniendo de Centroamérica. Al volver, nos quedan 4 temas en nuestro Top 5. Estaremos hablando con don Elías Castillo de Funcionarios Responsables y luego ampliación del canal Retos del País y Coyuntura Política. Ya volvemos. ECO 360.